Es un placer presentar a la doctora Kimberly Villalobos. Este, a Kim la conocimos en la Olimpiada de Matemática, en las remotas épocas del 2009, ¿verdad? Kim participó, ¿verdad? Compitió en Olimpiadas internacionales, fue a la Olimpiada Mundial representando a Costa Rica, ganó medalla de bronce, ¿verdad? En la Olimpiada Mundial. Este, Después de eso se fue a hacer su doctorado, perdón, su bachillerato, ¿verdad? No brinco de una vez al doctorado. Se fue a hacer su bachillerato en el MIT. Ahí mismo, digamos, en el MIT hizo su doctorado en Machine Learning under a Modern Optimization Lens. Entonces, digamos, Machine Learning bajo unos lentes de optimización modernos, ¿verdad? En enero va a comenzar como profesor en la Escuela de Ingeniería en la Universidad de Nueva York, en NYU. Su investigación integra optimización y machine learning para desarrollar algoritmos que abordan desafíos prácticos, como trabajar con conjuntos de datos pequeños y satisfacer requisitos computacionales. A Kimberly le apasionan especialmente las aplicaciones en el ámbito de la salud y gran parte de su investigación ha sido inspirada por colaboraciones con hospitales como Brigham and Women's Hospital, Hartford Healthcare y UMass Memorial Health, ¿verdad? Que básicamente están todos los hospitales de Estados Unidos diciéndoles cómo optimizar las cosas por allá. Y antes de comenzar sus estudios, no, eso ya lo mencioné. La única cosa que me falta decir es que se ha graduado de honores, de hecho, en el MIT. Entonces, Kimberly es una investigadora muy seria, digamos, un orgullo para Costa Rica, digamos, ¿verdad? Que fue producida aquí, un poco, digamos, en el seno de la educación pública costarricense. Entonces, muchas gracias y dale, Kim. Muchas gracias, qué bonita introducción y qué bueno ver a un montón de gente que reconozco por acá. Y antes de empezar, les voy a pedir disculpa por dos cosas. La primera es que estoy engripada, entonces si tengo que parar para toser, ahí me disculpan. Y lo otro es que la presentación estaba originalmente en inglés y traté de cambiar muchas cosas, pero hay cosillas de imágenes y así que me quedó difícil. Pero para comenzar, primero que todo, que es un honor grandísimo estar compartiendo con ustedes un poco de mi investigación. Y en particular, hoy voy a hablar de Deep Learning holístico y tal vez para poner esto en perspectiva, voy a hablar de dos temas que son extremadamente relevantes en cuanto a toma de decisiones en el día de hoy. El primero es Machine Learning, que se ha convertido en la tecnología predominante de los tiempos actuales. En los últimos años hemos presenciado y sido testigos de el rendimiento que estos modelos han tenido de forma extraordinaria cuando hablamos, por ejemplo, del procesamiento de lenguajes, de imágenes o incluso en estructura de biología. Pero por otro lado, tenemos optimización, que históricamente se ha dedicado al desarrollo de algoritmos que puedan minimizar funciones bajo cualquier cantidad de escenarios, por ejemplo, en escenarios discretos, escenarios robustos, en escenarios de multietapas. Y en general también tiene aplicaciones muy importantes de sí misma, como por ejemplo la optimización de flujos o la optimización de horarios. Ahora, estas dos, digamos que varias décadas atrás eran dos áreas que se veían completamente separadas, pero gracias al aumento en la disponibilidad de datos que hemos tenido en los últimos años, se ha facilitado el estudio conjunto de estas dos áreas. Entonces, por ejemplo, los métodos de optimización se han utilizado para mejorar la forma en la que los modelos de Machine Learning se entrenan y a su vez, los modelos de Machine Learning también han ayudado a mejorar la toma de decisiones en optimización porque nos ha brindado predicciones más exactas de lo que va a pasar a futuro y eso termina concluyéndose en decisiones que son un poco más exactas. Entonces, como que estos dos se han estudiado en conjunto, pero más que todo en el área de modelos tradicionales de Machine Learning. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, modelos lineales, modelos de clasificación de árboles, vectores de soporte. Pero cuando hablamos de Deep Learning y de los modelos más modernos, estudiar optimización con Deep Learning ha sido extremadamente complicado. Y hay dos razones. La primera es que los modelos de Deep Learning no satisfacen los requerimientos de convexidad o concavidad que son fundamentales para la mayoría de teoría de optimización. Y la segunda
es que en práctica estos modelos se utilizan en escenarios donde el número de datos es extremadamente grande, la dimensión de los datos es extremadamente grande, por ejemplo, imágenes que tienen una cantidad gigante de píxeles. Y esto lo que quiere decir es que no es fácil modificar la forma en la que se entrenan, porque tiene que hacerse de forma que sea factible computacionalmente hablando, y eso como que nos restringe muchísimo. Entonces, la charla de hoy va a ser básicamente tratando de extender estas herramientas de optimización para Machine Learning, pero específicamente para el ámbito de Deep Learning. Entonces voy a comenzar un poquito con la motivación del problema, luego para los que no son familiarizados con Deep Learning voy a dar un poquito las bases muy rápido y luego el marco de Deep Learning holístico y al final voy a dar unos experimentos con los resultados de este marco. Y por favor, si algo de lo que digo no tiene sentido, nada más me levantan la manita o algo ahí veo para parar. Okay. Entonces, en el marco de Deep Learning holístico, yo trato de abordar tres métricas que son bastante complicadas en el ámbito de Deep Learning y de Machine Learning en general. La primera es que estos modelos tienen mucha dificultad para ser robustos. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que podemos tener un modelo que puede clasificar, en este caso, imágenes de rayos X. Digamos que estamos tratando de encontrar si el rayos X tiene una lesión o no. Entonces, podemos tener tal vez un modelo de Deep Learning que tiene un rendimiento increíble y te dice, sí, esta imagen tiene una lesión. Pero el momento en el que ponemos un poquito de ruido en esta imagen, entonces la perturbamos, sumándole a algo pequeño, ya la red neuronal o el modelo de Deep Learning completamente se equivoca y cambia la predicción que está haciendo. A pesar de que para el ojo humano, por ejemplo, las dos imágenes se ven iguales. Entonces, este es un desafío muy grande de estos modelos, que es que no son robustos. Básicamente, perturbaciones muy poquitas en el dato pueden cambiar completamente el resultado de este modelo. Y tal vez se me olvidó decir un poco acá que este problema se empezó a pensar, se empezó a abordar en el contexto de carros automatizados, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, los carros de Tesla, que se supone que tienen que poder manejar por sí solos, es como que se dieron cuenta que sería catastrófico si, por ejemplo, una señal de alto que le dice al carro que pare, cuando alguien llega y le pone un grafiti o lo raya o algo, ya el modelo completamente se equivoca y ahora ya no para, ¿verdad? Entonces, se puede usar, se piensa más un poco en el contexto de que pueden atacar a este modelo para al propio, de hecho, tratar de cambiarle la clasificación. Luego, el segundo desafío que vamos a hablar es la inestabilidad de estos modelos. Entonces, normalmente cuando hablamos de Machine Learning, tenemos un conjunto de datos y al principio lo que se hace es una partición. Se separa cuál es el subconjunto de datos que se va a utilizar para evaluar el modelo y cuál es el subconjunto que se va a utilizar para entrenar el modelo, para construirlo. Y en una segunda etapa, ese subconjunto que se usa para construir el modelo se vuelve a partir entre dos subconjuntos más, que es el que se usa para entrenar y el que se usa para validar. Hay ciertos parámetros que a veces hay que encontrar y entonces se usa un conjunto de validación para determinar cuáles son el valor de esos parámetros. Y el problema es que dependiendo de la partición, que normalmente se hace de forma aleatoria, pero dependiendo de la partición de entrenamiento y validación, terminamos encontrando modelos que tienen un rendimiento completamente diferente cuando se evalúan. Y esto es un problema porque quiere decir que el rendimiento del modelo depende un poco de qué tan suertudos fuimos cuando encontramos esta partición. Y por último, tenemos la falta de dispersión de estos modelos. Estos modelos tienen una cantidad de variables o de parámetros increíblemente grande. Estamos hablando de millones, billones y creo que últimamente los más modernos de las empresas grandes es todavía más que eso. Y eso quiere decir que hay requisitos en cuanto a la memoria de la computadora que son muy grandes y también quiere decir que el proceso de entrenamiento es bastante largo. Entonces, cuando decimos que queremos introducir dispersión, lo que queremos decir es que queremos disminuir el número de parámetros o de variables que este modelo utiliza
para que, por ejemplo, si se ocupa una red neuronal que se pueda poner en un teléfono que tiene mucho menos memoria que una computadora, siga siendo factible. Entonces, en este marco de Deep Learning holístico, estudiamos estas tres métricas no solamente de forma individual, pero interrelacionada, donde lo que nos importa también es entender un poco cómo se relacionan y cómo se comprometen entre ellas. Em, y lo más importante tal vez es que la forma en la que lo hacemos es simplemente modificando la función de pérdida que se usa cuando se entrenan estos modelos, de forma que se puedan optimizar las tres simultáneamente. Ok. Y lo que yo estoy diciendo no es nada nuevo, en realidad estas tres métricas han sido estudiadas bastante en la literatura. Por ejemplo, cuando hablamos de la robustez, existen métodos, tal vez el más popular es el de ejemplos adversarios, donde se trata de encontrar una perturbación de los datos que sea lo suficientemente difícil, digamos, complicada, y entonces en lugar de entrenar el modelo con los datos originales, se entrenan con los datos perturbados, con la esperanza como de que cuando se entrena el modelo se acostumbre un poco a esta perturbación. Para estabilidad también tenemos técnicas como la validación cruzada o el optimización robusta distribucional, donde a pesar de que sí logra mejorar un poco la inestabilidad del modelo, el problema principal es que se aumenta el tiempo que se necesita para entrenarlo demasiado y entonces ya no resulta tan factible. Y por otro lado, para la dispersión, han habido muchos algoritmos que hacen una modificación del modelo después de que se entrenó. Entonces, por ejemplo, se entrena el modelo normal y luego se hace lo que se llama, por ejemplo, podar, donde van y se eliminan todas esas variables y todos esos parámetros que no fueron tan importantes para el objetivo final. Entonces, las tres métricas se han estudiado bastante, pero nunca se han estudiado en conjunto, solamente individualmente. Y la razón principal por esto es, de nuevo, la complejidad. La mayoría de estos algoritmos por sí solos ya de por sí aumentan el tiempo de entrenamiento por bastantes, o sea, demasiados factores, y entonces resulta, no es ni siquiera factible poner dos juntos. Y eso es parte de lo que vamos a tratar de abordar hoy. Ok, entonces voy a definir las redes neuronales de Deep Learning usando el ejemplo más básico, que son lo que le llaman las feed-forward, pero pueden ser mucho más complejas, pero para esta presentación vamos a usar las más sencillas, en las que tenemos nuestra entrada de la función, el dato X, en este caso tenemos un rayos X, y le llamamos la variable X. Y luego la red neuronal se define como una función, se define recursivamente usando varias capas. Entonces, por ejemplo, la primera capa, que es en realidad cada capa es un vector, la primera capa se define como la función Z1, que depende de algunos parámetros W y del punto X, y se define como simplemente una función lineal. Entonces, básicamente, hacemos una transformación lineal de X y eso nos da el primer vector. Y en esta función, solamente para recalcar, W y B1 son los parámetros, son las variables que cuando decimos entrenar un modelo quiere decir encontrar el valor de W y de B1 y de todos los otros parámetros. Y esta W cursiva tiene el conjunto de todos los parámetros. Luego, para definir la capa L, lo hacemos de forma recursiva usando la capa anterior. Entonces, por ejemplo, para definir ZL, que va a ser la función de la capa número L, lo que hacemos es, primero tomamos la función, la capa anterior, ZL-1, y le aplicamos una transformación no lineal, que en este caso le llamamos la función ReLU. Aquí está definida, que lo que hace es básicamente cancelar todo lo negativo. Entonces dice, fíjate en el vector que estaba antes, en la capa anterior, todo lo que era negativo, hágalo cero, y todo lo demás déjelo igual. ¿Okay? Entonces es una transformación que no es lineal. Y luego de que hacemos esta transformación, hacemos una transformación lineal con los parámetros WL y BL. Y así recursivamente seguimos hasta que llegamos a la última capa, la salida,
donde tenemos en este caso L en total, L mayúscula capas, y igual se define en términos de la capa anterior. Entonces, cuando hablamos de una red neuronal de L capas, nos referimos a una función ZL que depende de unos parámetros W y que es una función del dato X. No hay preguntas. Si no hay preguntas, quiere decir que voy muy despacio. Bueno, ahí me dicen. Luego por acá tenemos la tarea de clasificación, que es el contexto en el que vamos a estar estudiando las tres métricas. Y funciona de la siguiente manera. Tenemos el dato de entrada X, en nuestro caso podemos pensar que en el rayos X, que tiene dimensión M. Luego, cada punto X viene con una etiqueta Y, que es el problema de clasificación, es encontrar esta etiqueta. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior que yo di, X sería el rayos X y Y sería si el rayos X tiene una lesión o si no tiene una lesión. Entonces, en ese caso son dos etiquetas, pero el problema es más general y se puede definir para cualquier cantidad de etiquetas. Entonces, en general tenemos K etiquetas diferentes o K clases diferentes y Y toma un valor entre 1 y K. Luego vamos a asumir que tenemos accesos a datos, entonces tenemos muchos pares de X, Y en N en total de diferentes puntos con sus respectivas etiquetas. Y el modelo que vamos a utilizar para hacer esta predicción es una red neuronal, entonces tenemos una red de L capas con parámetros W, de forma que la última capa tenga exactamente dimensión K. Entonces, si tengo 3 clases, quiere decir que ZL en la última capa tiene que dar un vector de dimensión 3. Y la forma en la que estas redes neuronales hacen predicciones es fijándose en esa última capa cuál fue la coordenada que tiene el valor más largo. Entonces, por ejemplo, acá, si tenemos 10 clases, la última capa tiene un vector de dimensión 10 y nos fijamos de esas 10 coordenadas cuál es el que tiene el mayor valor y esa va a ser la predicción del modelo. Y luego, para entrenar el modelo, lo que necesitamos hacer es buscar cuál es el parámetro W. Pero para eso necesitamos una función de pérdida, que normalmente podemos pensar en, por ejemplo, el cross entropy, o, que básicamente trata de maximizar la probabilidad de los datos, o varias otras funciones como tratar de enumerar, por ejemplo, el número de fallos. Pero en general es una función que nos dice para una variable, un conjunto de parámetros W que está fijo, qué tan buena es la red neuronal prediciendo el valor de Y. ¿Ok? Y entonces, en general, cuando hablamos de entrenar una función o una red neuronal, lo que se hace es minimizar el siguiente problema, que le vamos a llamar el problema de optimización nominal o estándar, en el que básicamente se resuelve. Se encuentran estos parámetros W de forma que minimicen el promedio de las pérdidas. Entonces, tenemos que para cada dato n, esta es la pérdida con esta red neuronal y lo vamos a sumar para todos los datos y dividimos por n, entonces esto nos da cuál es el promedio de la pérdida. Y se trata de encontrar el parámetro W que minimice este valor. Ahora, cuando tratamos de analizar la complejidad de este problema, vemos que hay varios problemas. El primero es que este objetivo no es ni convexo ni cóncavo, ¿verdad? O sea, si tuviéramos que minimizar los parámetros W de un objetivo convexo, pues podríamos entonces nada más agarrar el gradiente igual a 0 y resolverlo. Pero este problema no tiene estructura en ese sentido. Y la razón por la que no la tiene es porque a pesar de que la función de pérdida L normalmente sí es convexa, la red neuronal Z, de la forma en la que la definimos, no es convexa y no es cóncava. Es lineal por partes, pero no tiene estructura. Sin embargo, bueno, el otro desafío es que además el tamaño de n, que es el número de datos que tenemos, y la dimensión de W, normalmente, como dije antes, es extremadamente grande. Entonces, también eso quiere decir que para resolver este problema no se pueden usar métodos que sean muy, muy despacios. Y entonces, la única razón por la que actualmente estos métodos son tan exitosos y se pueden resolver
es porque se utilizan dos técnicas bien famosas. La primera es el método del gradiente estocástico, donde básicamente, a pesar de que la función no es convexa, se introduce métodos aleatorios para tratar de encontrar una solución que no va a ser óptima globalmente hablando, pero que sí es localmente óptima. Y resulta que como estas funciones tienen tantos parámetros, normalmente se puede encontrar óptimos locales que funcionan bastante bien. Y la segunda técnica que se utiliza es retropropagación de gradientes, porque normalmente, incluso si se usa el método del gradiente estocástico, poder calcular cuál es el gradiente exacto de esta función es bastante caro, pero el truco aquí es que como la función ZL se define recursivamente, en realidad si uno calcula los gradientes de la última capa, esos se pueden reutilizar cuando se calcula el gradiente de la capa anterior y así sucesivamente, para no tener que calcular todos los gradientes desde cero. Entonces, dadas estas dos técnicas, eso es lo que permite que al día de hoy se puedan entrenar estos modelos de forma eficiente a pesar de la complejidad que tienen. Ahora, cuando hablamos de el marco de Deep Learning holístico, y específicamente cuando tratamos de hacer que este modelo sea robusto en cuanto a las perturbaciones, nos enfocamos en el siguiente problema. Tenemos que encontrar los parámetros W que minimizan no el promedio de las pérdidas, sino el promedio de las peores pérdidas. Entonces, específicamente, para cada dato XN, vamos a sumarle una perturbación delta, que va a ser como este ruido que queremos incluir, pero este ruido no puede ser cualquier ruido, sino que tiene que estar restringido en un conjunto, que le vamos a llamar el conjunto de incertidumbre U. Y lo que estamos haciendo es que para cada dato XN estamos buscando cuál es la peor perturbación en este conjunto, dada la red neuronal ZL. Entonces, un poquito el escenario adverso, ¿verdad? Donde estamos diciendo, ok, vamos a poner un cierto ruido para cada punto, pero no puede ser cualquier ruido, tiene que ser un ruido que esté en este conjunto de incertidumbre. Y yo lo que voy a minimizar es el peor de los casos para cada punto. Entonces, es un poco la formulación, el problema cuando ponemos la robustez. Y normalmente, este conjunto U que contiene la incertidumbre se considera como la esfera acotada en alguna norma LP, que está acotada por algún radio ρ, que nos dice básicamente qué tanto ruido. Este es el parámetro que controla cuánto ruido permitimos en los datos. Ahora, si pensamos en la complejidad de este problema, tiene los mismos problemas que el problema nominal en cuanto a la gran cantidad de parámetros y de datos, y también tampoco es convexo ni cóncavo, pero además tiene dos problemas adicionales. El primero es que ahora tenemos un problema de minimización y también de maximización. Entonces, cuando usamos el método del gradiente, tendríamos que calcular el gradiente de este problema que no se puede hacer de forma cerrada. Y además tenemos que ya se introdujo al problema una restricción. El problema de antes no era restringido, entonces se podía hacer todo normal, pero este tiene esta restricción de que la variable nueva, delta, tiene que tener una norma P menor que ρ. Entonces, digamos que si quisiéramos aplicar las técnicas estándares para entrenar un modelo, para minimizar esta función, no se podría. Y tal vez algunos de los métodos experimentales más comunes lo que hacen es que tratan de hacer el método del gradiente para devaluar la función con respecto a W y para incrementar la función con respecto a delta. Entonces, por ejemplo, en el método del gradiente, en cada paso, cuando se tiene un valor específico de W, se realiza el método del gradiente de nuevo, para cada paso se realiza el método del gradiente de nuevo con respecto a delta, en cientos de pasos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final estamos teniendo un algoritmo que no se va a poder no va a ser factible cuando tenemos redes neuronales grandes, porque
la complejidad se está aumentando demasiado. Y además, este tipo de métodos no tienen ningún tipo de garantía, son experimentales. Entonces, nosotros lo que hacemos es que como parte de este artículo que está en este momento en revisión en la revista Operations Research, encontramos una cota superior de este objetivo que es más factible y que es tratable. Este sí se puede resolver usando los mismos métodos de antes. Entonces, en particular, tenemos que el problema, el problema de maximización, el problema de adentro, se puede acotar con una función que ya no tiene esas restricciones y que depende de estas nuevas redes neuronales que aparecen en la cota, que también son redes neuronales que utilizan los mismos parámetros, solo que los utilizan de forma un poco distintas y la expresión es bastante fea, entonces no la puse aquí, pero básicamente estamos yendo de un problema que no era factible a un problema que es mucho más factible. ¿Por qué? Porque este problema ya no tiene el problema de maximización sobre un conjunto infinito, sino que tiene maximización discreta sobre el número de, perdón, sobre la dimensión del problema m, y no se introducen parámetros nuevos, son los mismos parámetros que la función original tenía. Entonces ya este problema acá no tiene restricciones y se puede resolver igual con el método del gradiente y con retropropagación. Pero cabe destacar que solamente funciona para el caso de la norma L1. Y se puede extender para otros tipos de poliedros, pero no funcionaría, por ejemplo, para la norma L2. Cuando utilizamos esta nueva función de pérdida para entrenar los modelos, tenemos que, cuando la perturbación o el radio de la perturbación ρ es bastante pequeño, los resultados son comparables con otras técnicas existentes, pero para valores de ρ que son un poco más grandes, sí observamos una mejora bastante importante. Y cabe rescatar acá, yo siento que siempre que doy esta presentación alguien me pregunta que si tengo idea de qué tan buena es esta cota. Y es una pregunta súper buena, y la verdad es no, pero lo que pasa es que cuando he comparado con otras cotas que existen, por ejemplo, sí se puede demostrar que esta cota es mejor que otras que existen, pero en realidad no le veo tanto el valor a eso porque, como dije antes, estos objetivos para empezar no son convexos. Entonces, ya de por sí, el W que se encuentra, no tenemos ninguna garantía que sea el óptimo global. Entonces, incluso no importa saber qué tan tallada es esta cota, porque de todas formas no sabemos si se va a encontrar el W global, el óptimo global. Entonces, en realidad lo que importa es nada más en práctica, cuando usas estos métodos, funciona o no funciona, ¿verdad? O sea, qué tan bueno es en comparación con las otras, sin importar en realidad qué tan tallada sea la cota. Y lo que hemos observado es que eh, tal vez para ciertos valores de W no sea una buena cota, pero siempre es posible encontrar un W para el que sí lo sea. La otra cosa que cabe rescatar acá es que, como ven acá, tenemos M diferentes redes neuronales que están saliendo en esta expresión, y cuando M es muy grande, esto nos va a dar problemas de memoria. Por ejemplo, si tenemos una imagen que tiene píxeles en los 200, 300, 500, no hay problema, pero tenemos muchas imágenes, sobre todo cuando son a color, etcétera, que ya están en los miles, y esas probablemente sí nos van a dar problemas computacionales de memoria. Entonces, como parte de este artículo, nosotros también encontramos una aproximación de esta cota. Y la aproximación básicamente usa métodos de primer orden con los gradientes de las funciones. Nos da una expresión que es mucho más simple, y que rescata la norma dual que normalmente se observa cuando hacemos optimización robusta. Entonces, cuando empezamos con un conjunto de incertidumbre que tiene la cota acotada, la norma acotada LP, lo que obtenemos en la cota es la norma dual LQ, donde 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1. Entonces, esta es una expresión mucho más simple, igual no está restringida, entonces se puede aplicar los mismos métodos de entrenamiento, y observamos que para perturbaciones pequeñas funciona bastante bien, pero en este caso, como es una aproximación de primer orden, sí pasa que ya para valores más grandes de ρ, el rendimiento cae.
Entonces, el truco que usamos en realidad para poder extender la primera cota, que es la más importante, es que utilizamos básicamente la aproximación para encontrar cuál es el M que maximiza la cota superior y utilizamos la cota superior como el objetivo. Y entonces eso nos ayuda un poquito a no tener esos problemas de memoria. Tal vez la otra cosa que me gustaría mencionar acá es que una de las ventajas de tener esta cota superior es que nos da garantías. Los métodos experimentales no nos dan garantías de nada. Básicamente simplemente tratan de encontrar un delta que le llaman un ataque que funcione. Pero con esta cota tenemos la ventaja de que si ciertas partes de esta cota son negativas, tenemos una garantía de que no existe un delta que me cambie la predicción. Entonces, en ese sentido, tenemos lo que le llamamos un certificado de que el modelo es robusto. Y eso solo se puede alcanzar cuando tenemos cotas. Ok, no hay preguntas de nada. Ok. Entonces, esto me lleva al segundo problema, el segundo desafío que vamos a investigar, que es la falta de estabilidad de estos modelos. Entonces, de nuevo, para recordarnos, esto se refiere a que diferentes particiones de entrenamiento y validación nos dan diferentes resultados de evaluación con el conjunto de evaluación, diferentes resultados. Y para abordar este problema utilizamos un marco bastante conocido para otros modelos de Machine Learning en el que en lugar de optimizar W, minimizando el promedio de las pérdidas, utilizamos de nuevo optimización robusta, pero en forma un poquito diferente, porque ya no estamos hablando de perturbaciones en los datos, sino que estamos tratando de escoger un subconjunto de tamaño A que sea adversario. Entonces, estamos diciendo, no utilice todos sus datos N, sino que seleccione un subconjunto A de tamaño A que sea el más difícil. Y esto se puede ver porque básicamente se introducen estas variables binarias ZN, que pueden ser 0 o 1, y la suma es A, entonces eso quiere decir que exactamente A de los zetas son seleccionados, y cuando Z es 1, pongo la pérdida de ese valor, de ese dato, y cuando Z es 0 se cancela. Entonces, básicamente estoy modificando el promedio para que no sea sobre todos los puntos, sino solamente los que seleccionaron. Y el hecho de que estoy maximizando sobre Z quiere decir que estoy escogiendo el subconjunto más difícil. Y entonces este también se puede ver como un problema de optimización robusta, pero con un poquito, donde la incertidumbre aparece de forma diferente. Pero si analizamos la complejidad de este problema, es bastante más factible, más tratable que el anterior. Y la razón es la siguiente. Este problema, si nos fijamos en la parte de adentro, nada más el problema de maximización, es equivalente a resolver el problema con la envolvente convexa de Z. O sea, cuando ponemos que Zn no es nada más binario 0, 1, sino que puede ser cualquier variable continua entre 0 y 1. Entonces, cuando tenemos esa relajación y se permite y se utiliza la envolvente convexa, tenemos el mismo problema, es equivalente, porque este problema es lineal en Z. Y el teorema de optimización lineal nos dice que cuando tenemos un problema lineal restringido en un poliedro, sabemos que existe un óptimo global que va a ocurrir en uno de los vértices. Y los vértices son los que tienen coordenadas 0, 1. Entonces, como podemos relajar esta restricción binaria, tenemos un problema lineal de maximización al que le podemos calcular el problema dual. Y el problema dual nos va a dar otro problema de optimización lineal, pero en lugar de un máximo va a tener un mínimo. Y entonces, cuando tenemos el mínimo de W y el mínimo del problema dual, esos dos sí se pueden resolver juntos sin ningún problema. Y al final lo que tenemos es la siguiente expresión, en la que simplemente tenemos el problema nominal, pero se le agregó una variable, zeta, que viene de sacar el problema dual, y se transforma el objetivo de esta forma. Pero como podemos ver, esto ya no tiene restricciones y ya no tiene el problema de maximización, entonces igualmente podemos utilizar el método del gradiente y retropropagación para resolverlo.
Y una pregunta, Sí, entonces, el zeta o el zeta también se aprenden en el proceso, ¿no? sí, exacto. Esta es una nueva variable que estamos poniendo para el modelo de entrenamiento. Entonces ahora se resuelve no solo para W, sino para W y para cita. Gracias. Sí. Kim, hay una Sí. pregunta también en el chat. No sé si te Ah, qué interrumpo pena. ahora Es o que en un lo quité segundo. porque me estaba estorbando. Espérese para ver. Bueno, Eh, yo te la puedo leer. Es de Mario. Sí, heurística, sí, cuando dije antes, cuando me refería a métodos experimentales y me refería a las heurísticas. Sí, esa era la pregunta. Eh, Con todo respeto, no soy experimental. ¿Perdón? Bueno, soy Mario. ¿Qué tal, Mario? Soy Mario. Con respecto a las heurísticas, no son métodos experimentales. De hecho, el cuento mío es que yo demostré, sentiría que convergen, obviamente, tiempo infinito, pero convergen. Sí, no, Entonces qué la pena. pregunta Es es, que, ¿qué sabes vos del método de heurísticas de optimización del uso de eso? Nosotros hemos oído desde redes neuronales desde 1996, por ahí. Hemos trabajado con sí, eso. Entonces, sí, no, hemos los trabajado en la métodos. lista de definición. Me Sí, refiero a eso. las heurísticas y, por ejemplo, todo lo que puse en cuanto a la literatura relevante, las heurísticas pueden resolver el problema de min-max. El problema es que en el contexto en el que aparecen los modelos de deep learning, no escalan, digamos, no se pueden resolver en un tiempo factible, porque duran demasiado, ¿verdad? Que es el problema de esos modelos de deep learning, que mucha de la teoría que ya existe no se puede aplicar porque aparece en un contexto tan grande que computacionalmente no se pueden usar. Bueno, está por ver. Y ese, No, más bien lo diré yo ahí, es campo de trabajo para ver cómo podemos hacer que así sirvan, porque sí, nosotros tenemos obviamente, estudios claro, donde, si usted con un método tradicional encuentra, como lo estás diciendo, no se puede garantizar la solución óptima. Nosotros en los ejemplos que hemos tratado, que eran bastante difíciles, al menos en el que se hizo, garantizamos 99% de éxito con un método, aunque dure más, garantizan obtener los mejores resultados en tiempo razonable. Ahora, con las máquinas de ahora, con todo lo que hay ahora, obviamente lo estoy diciendo, hay tiempo para trabajar en esa línea. Nada más. sí, Gracias. sí, por supuesto, sí, no. Y tal vez la otra cosa que puedo recalcar ahí es que, por lo menos de las heurísticas que conozco, a pesar de que muchas sí funcionan muy bien, el otro desafío es lo que mencionaba antes del certificado de garantía, ¿verdad? Que es que si el problema de antes, déjame devolverme acá, si el problema si este problema, si no tenemos garantía de que el delta que se utilizó era el óptimo, entonces no podemos garantizar que no existe un delta, sino que simplemente este método no lo encontró. Pero estoy segura de que hay otras maneras de abordar el problema, al menos estas son las más populares de las que se utilizan hoy en día. Y había más preguntas, déjame ver. No, no, eso es, Kim, ok, puedes continuar. gracias. Ok, y entonces por último tenemos el problema de dispersión en el que, en el que queremos disminuir la cantidad de parámetros de la función, en otro sentido, el tamaño de W. Y idealmente el problema que quisiéramos resolver es donde encontramos los parámetros W, minimizando el promedio, el promedio del error, pero además tenemos este término de penalización, donde penalizamos los parámetros que son muy grandes o que tienen, básicamente contamos en W cuántos parámetros son cero, cuántos no son cero, y penalizamos los que no son cero, la cantidad. Entonces usamos la pseudonorma L0, pero claramente un problema gigante acá es que esta función no es para nada diferenciable y entonces los métodos del gradiente no funcionan. Entonces, para esto utilizamos un algoritmo de Savarez et al. De 2022, donde básicamente se aproxima esta pseudonorma usando la función sigmoide. Entonces, la idea es que reemplazamos los parámetros W con W multiplicado por el valor de la función sigmoide, donde específicamente introducimos variable S. Esta variable S va a ser de la misma dimensión de W y un valor bien grande de beta, de forma que cuando S es positivo, esta función nos da algo cerca de 1 y cuando S es negativo, esta función nos da casi 0. Entonces, cuando es 0, básicamente al multiplicar, nos cancela el valor de ese parámetro.
Y entonces en el objetivo lo que hacemos es que reemplazamos W con W multiplicado por el valor de la sigmoide. Ahora, en práctica, esto sí puede dar mucha inestabilidad computacionalmente hablando. Entonces, lo que se hace es que se entrena el modelo para varios valores de beta y beta se va aumentando gradualmente en lugar de empezar con un valor de beta que era muy grande al principio. Veo que hay otra pregunta, déjenme ver. Claro, para allá voy. Entonces, recordemos que al principio yo lo que dije es que quería encontrar los compromisos y las relaciones entre estas tres métricas. En este momento solamente he dicho como cada una por separado, pero lo importante es que cada una de estas técnicas que hemos utilizado para la robustez, la dispersión y la estabilidad, lo único que hacen es modificar el objetivo. Entonces lo podemos combinar y eso es dos preguntas. A ver, Ronald, ¿qué ibas a decir? Sí, bueno, pero creo que Michael Ah, levantó. Michael, perdón, sí, Michael. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí, sí. Una consultita nada más. Ahí estoy viendo en la, digamos, en la función objetivo que estás mencionando, que o sea, lo que estás haciendo al final es como un tipo de reducción rich, ¿verdad? Que estás penalizando, digamos, los coeficientes de alguna forma a partir de la función Bueno, sigmoide. esta es un poco más como lazo porque lo que estamos haciendo Ah, es no. sumar, pero no es ninguna de las dos, es básicamente la cero. Pero sí, se parece a Sí, Rich en que sí, estamos... ajá. es el principio básico, digamos, de penalizar los coeficientes, digamos, a partir, para que no crezca mucho, digamos, y generen ese lambda, digamos, que tienes ahí, digamos, cómo se estima, cómo hacen la forma de estimarlo, a partir de regresión cruzada o algún tipo de Sí, técnica, digamos. digamos, todos los parámetros que tenemos acá, el lambda de la dispersión, tenemos el A del subconjunto de estabilidad y tenemos el rho de robustez. Los tres se hacen con un conjunto de validación. Sí. Ok. Digo yo, pero Ujú. eso entra como me viene como un tipo doble ciclo donde van calculando cada uno por separado, tal vez. Bueno, es que en realidad lo que pasa es que como estas funciones, como dije antes, no son convexas, cuando se aplica el Ah, ok. método del gradiente estocástico, normalmente uno ya de por sí tiene un conjunto de validación donde te va diciendo cada paso que das, porque no necesariamente cada paso mejora los anteriores, ¿verdad? Porque la función es no convexa. Entonces ya de por sí Claro. uno tiene un conjunto de validación que mide cuál fue el mejor paso. Ese mismo conjunto de validación lo utilizamos para ver cuál lambda, cuál rho y cuál A nos da el mejor resultado. Ok, ok, no, súper, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Y Ronald, ajá. Sí, creo que era lo mismo. Yo quería Ah, preguntar si eso extra era como regularización, creo que se llamaba ajá. así, algo Sí, así. Y lo otro era que si esos parámetros se calculaban como en un grid donde se hacían. ajá. Sí, eso es lo que Ya, hacemos. Hacemos un grid y buscamos los mejores. Ujú. perfecto, Y gracias. entonces al final, no voy a ir a los detalles y esta tabla se ve horrible, pero a lo que quiero llegar es a que podemos poner dos de estas funciones juntas o tres de estas funciones juntas para optimizar ya sea la métrica individual en pares o el marco HDL, que es donde ponemos las tres métricas juntas. Y en los minutos que me quedan, nada más voy a tratar de hablar un poco de los experimentos. Entonces, acá tenemos experimentos con datos de referencia. Entonces, tenemos Fashion MNIST y MNIST. Fashion MNIST lo que tiene es fotos en blanco y negro de prendas de ropa. Y lo que se hace es tratar de clasificar cuál tipo de prenda es. Y el otro es MNIST, en los que se tienen números escritos a mano y se trata de identificar cuál es el número. Entonces, acá lo que tengo son todas las diferentes combinaciones y estamos analizando 4 posibles métricas. Entonces, la primera, y aquí lo dejé en inglés porque era una imagen, qué pena, pero básicamente tenemos la exactitud que nos cuenta en el conjunto de evaluación que dejamos aparte al principio, cuántas clasificaciones correctas tenemos. Y todo esto son porcentajes. Luego tenemos la robustez, que básicamente para la robustez lo que usamos es que utilizamos los ataques más poderosos, digamos, que existen ahorita para tratar de modificar una imagen de forma que sea peor para el modelo y luego evaluamos la exactitud con respecto a las imágenes perturbadas. Luego tenemos la estabilidad. Ah, perdón, se me olvidó decir, todo esto hicimos 10 diferentes particiones de entrenamiento-validación y todo esto es promedio.
excepto para estabilidad, que en lugar del promedio estamos sacando cuál fue la peor, ¿verdad? Que es prácticamente lo que hace nuestro objetivo, es considerar cuál es el peor. Entonces, en estabilidad lo que estamos midiendo es de las 10 diferentes particiones, cuál fue la peor, cuál fue la peor exactitud en el conjunto de evaluación. Y por último, la dispersión, que nos dice qué porcentaje de los parámetros fueron cancelados. Y entonces, lo que obtenemos acá es que, bueno, primero que todo, no es cierto que HDL sea mejor en todas las métricas, pero sí es cierto que domina completamente al modelo nominal Deep Learning en todas las métricas. Y lo otro que observamos es que en realidad hay bastante, que no solamente mejora, sino que no está afectando la exactitud, ¿verdad? Que es algo que vemos muchas veces, que cuando se introduce robustez, estabilidad o dispersión, la exactitud baja. Entonces hay un compromiso entre estas. Mario, ¿tenés una pregunta? Sí. Tiene que ver con esto de multiobjetivo. Entonces, al final de cuentas, bueno, pues esa es la posición. Al final tenemos un problema multiobjetivo, o al menos con estas tres soluciones. Si se quiere optimizar todos a la vez. Exacto. Sí, Para y tener ahorita resultados. voy a hablar un poco más de eso, pero sí, ese es el objetivo. Y también eso, de hecho, me lleva un poco a lo que dijiste antes, que es que tal vez hay métodos que pueden resolver una de estas métricas, pero que no es compatible cuando introducimos otras, ¿verdad? Entonces, un poco de los métodos los elegimos también pensando que queríamos ponerlas todas juntas. Ok. Y cuando investigamos las interacciones y las relaciones entre entre estas métricas y analizamos los resultados significativos con respecto al valor P, tenemos 4 importantes conclusiones. La primera es que, bueno, primero que todo, sí observamos que la robustez ayuda a la robustez, la dispersión ayuda a la dispersión, etcétera, pero además observamos otras interacciones. Entonces, en particular, tenemos que cuando imponemos estabilidad y dispersión, eso ayuda aún más a la robustez. Cuando tenemos estabilidad y robustez, ayuda aún más a tener dispersión. La robustez ayuda a la estabilidad y luego la estabilidad y la robustez ayudan a la exactitud. Y no lo puse acá, pero también algo que observamos es que, por ejemplo, la dispersión sí parece estar negativamente correlacionada con la exactitud. Entonces, cuando imponemos dispersión por sí sola, sí tiende a bajar un poco la exactitud, pero cuando la ponemos en conjunto con las otras, no la afecta. O por lo menos se puede encontrar un compromiso que sí que funcione. Y lo otro es obviamente el factor computacional que tenemos de estos métodos. Entonces, tal vez si nos enfocamos acá en la última columna, esto nos dice el factor de cuántas veces más despacio es el algoritmo de entrenamiento cuando imponemos esta métrica. Y lo que tenemos es que básicamente nuestro algoritmo de robustez lo hace aproximadamente 3 veces más despacio. El de estabilidad no lo hace para nada más despacio porque nada más tenemos esta nueva variable cita. Y el más despacio de todos es el de la dispersión, que lo hace básicamente 6 veces más despacio, lo que quiere decir que cuando lo ponemos todos juntos tenemos un factor de 16, que claramente es importante, pero que aún nos permite hacer experimentos para una gran cantidad de problemas, porque muchas veces incluso los algoritmos de robustez o de estabilidad solos ya de por sí los hacen 20, 50 veces más despacio, entonces esto todavía se considera bastante factible. Y para terminar, me gustaría hablar un poco de las aplicaciones de esto, no solamente con conjuntos como los que tenía acá, que eran de referencia, sino con aplicaciones un poco más reales. Entonces, el primero es una aplicación, un proyecto que tengo con el hospital de Harvard, de Brigham and Women's Hospital, donde hay una radióloga súper cool que cuando estaba, básicamente hace varios años, estaba con un paciente y la paciente llegó y le dijo que tenía una fractura en la mano y la paciente dice que se cayó de las escaleras. Entonces, a la radióloga le parece bastante extraño porque ella nunca había visto ese tipo de fractura por una caída. Y luego resulta que a los 3 o 4 años la paciente vuelve y dice, bueno, en realidad no fue eso, en realidad era que yo soy víctima de violencia doméstica y pues no quería decir porque no quería meterme en problemas, lo que pasó fue que me pegaron, ¿no? Entonces, la radióloga empezó este proyecto con nosotros donde tratamos de utilizar la información de los rayos X para poder predecir si algún tipo de fractura corresponde a violencia doméstica, a producto de abuso de violencia doméstica o no. Y con estos datos, cuando utilizamos el modelo, tenemos que
comparado con el nominal, pudimos mejorar la exactitud por, bueno, básicamente todas las métricas, sobre todo la dispersión y la robustez. Y la segunda aplicación que tenemos es con el hospital de Hartford Healthcare, que es la red de hospitales más grandes de Connecticut, donde el hospital actualmente utiliza nuestros modelos para poder entender la probabilidad, digamos, de que el paciente salga, de que le den la salida al paciente en las próximas 2 horas. Y esto es porque muchas veces, y bueno, en Costa Rica lo vemos todavía un poco más problemático, que muchas veces el paciente está listo para que le den la salida, pero hay cualquier cantidad de problemas logísticos que impiden que el paciente salga. Por ejemplo, la familia no estaba listo para recogerlos, o había problemas de pagos, o cualquier otra cantidad de logística. Entonces, la idea de ellos es poder predecir con más tiempo para asegurarse de que el papeleo y todas estas cosas estén listas. Y cuando aplicamos nuestro modelo comparado con el nominal en estos datos, observamos mejoras en todas las métricas, excepto en estabilidad, donde en realidad no hubo cambio porque el modelo inicial ya era bastante estable. Y tal vez con esto le doy la última respuesta a Mario, de que en realidad claramente esto es un problema de multiobjetivo, porque estamos combinando todos estos objetivos en la función y no es claro para cuál problema debería usar cuál función. Entonces, lo otro que hicimos fue que construimos árboles de prescripción. Entonces, estos árboles básicamente nos dicen, dadas las características del conjunto de datos que tenés y del rendimiento que tenemos con el modelo nominal, cuál es la función que debería utilizar como mi objetivo, dependiendo de lo que a mí me importa. Entonces, por ejemplo, si a mí lo único que me importa es tener el modelo que sea más robusto, este árbol me dice cuál es la función que tengo que utilizar. Y si a mí lo que me importa es simplemente mejorar la exactitud, este árbol me dice cuál es el objetivo que debo usar. Y tenemos similar para varios, básicamente para cualquier combinación de pesos en un multiobjetivo, podemos construir el árbol que nos dice cuál es la métrica que debemos utilizar. Y con eso, ay, qué vergüenza, no cambié este. Muchas gracias. Con eso me despido. Y tenemos espacio tal vez para preguntas, si quedan más. Bueno, muchas gracias a Kimberly, ¿verdad? Primero, agradecerle por haber venido. Gran charla, la verdad. Muchas gracias. La verdad, em, como súper bien explicado todo, ¿verdad? Entonces, primero que nada, felicitarte por eso. Muchas gracias. Ahí Kimberly me había estado pidiendo ayuda anteriormente con algunas cuestiones como de traducción, así que si Qué hubo pena. algo que estuvo mal, yo me llevo la responsabilidad. Y abrimos las preguntas. Está primero Rafa, o bueno, no sé, en la hora del Simpa. Creo que está primero Ronald, pero Ah, bueno, yo le dije por cómo estaban ordenados en la pantalla, pero adelante, Ronald. Ok, gracias. Estaba muy chiva la charla, está súper interesante. Gracias. Quería saber si el código está disponible en GitHub o por ahí. Sí, en realidad el código, esto tiene 2 artículos, pero ya tengo el artículo donde es nada más para la robustez y ahí tenemos los 2 métodos, el exacto y el aproximado. Y luego tengo otro repositorio en GitHub para el marco HDL, pero ese usa nada más la robustez de la aproximación. Entonces, o sea, si quisiéramos usar el marco de HDL con la cota exacta, hay que cambiar un poquito el código. Sí. Ok, está bien. Pero se los puedo compartir. Sí, Ay, gracias. bueno, sí, súper, gracias. Me interesa mucho. Rafa. tenía una pregunta que tal vez es un poco básica, pero quería entender un poquito por qué es que las redes neuronales no son necesariamente cóncavas o convexas. Según Sí. entendí, eran por Sí. pedazos, son como lineales. Ajá, ajá. Y de hecho, si nos vamos a la definición, ¿dónde está? Acá. Esto es lo que pasa. La primera capa es lineal, ¿verdad? Pero cuando ya nos vamos incluso a la segunda capa, lo que hacemos es que agarramos la primera capa y la aplicamos una función. De hecho, esta función no lineal es convexa. Entonces, le aplicamos una función convexa, hasta acá todo bien. El problema es cuando multiplicamos por estos parámetros W, ¿verdad? Si W es positivo, nos queda convexa. Y si es negativo, nos queda cóncava.
Entonces, ciertas coordenadas o sea, ciertas coordenadas tienen función convexa y otras negativa, y ya como vas con las capas, eso se sigue empeorando. Pero lo que sí es cierto es que como todo lo que estamos haciendo es cancelar negativos y función lineales, al final te da algo que es lineal por pedacitos. Gracias. Sí, justo. Ay, qué Ok. pena, Martín. Sí. Gracias, Mario. Bueno, muy interesante la plática, obviamente, Ay, de muchas cómo, gracias. cómo se hace esta parte. Y la idea que decía yo, porque lo clásico, como yo trabajo o trabajé, yo trabajo en pruebas de optimización multiobjetivo, cuando uno tiene un programa de optimización multiobjetivo, lo clásico que todo el mundo hacemos, el ejemplo más simple es el de regresión lineal, donde realmente tenemos un montón de objetivos. Quiero ajustar una función que ajuste todos los puntos, como todos, Sí. y ya, más fácil, ¿verdad? Sí. Pero entonces la idea es ver la opción de, ¿qué fue lo que fuiste haciendo? Agarrando las funciones que tenías y fuiste agrupándolas para tener una sola función objetivo. No sé si la idea, ahí para enseñar a todos los que quieran verle, ¿verdad? De tratar de trabajar con la función, la optimización multiobjectiva a la vez. O sea, trabajar todo, o utilizando todas las funciones por separado a la vez. Porque lo clásico es eso, que uno lo que hace es tratar de linealizar, pero cuando uno hace llevar a una sola, un solo objetivo, perdón, lo clásico es que tengo un punto de frente de Pareto, en la solución multiobjetivo. Entonces, Exacto. al rato tengo una solución a la par que también es muy buena, ¿verdad? Que está a la par, básicamente, dígase, porque minimiza, pierde un poquito en una función y luego en la otra, que también podría servir. Pero cuando usted hace a partir de varios funciones objetivos, toma una sola función objetivo, entonces de alguna manera, que es lo que se está haciendo, Sí. puedo perder. Entonces, la idea sería tratar de atacar el problema como un problema de optimización Sí, multiobjetivo y y de encontrar un hecho, conjunto de óptimos, ¿verdad? Frente de Pareto. Pues, sí, gracias. esto me trae un poco también a lo que dijo Ronald, y es que estos parámetros que hay que encontrar que te dicen el peso de cada objetivo, ahorita normalmente los buscamos con un grid, ¿verdad? Y buscamos varios conjuntos, varias posibilidades. Pero lo ideal, digamos, ahorita yo estos experimentos los hice con, no sé, 50 conjuntos de datos. Pero si tuviéramos estos experimentos con cientos o tal vez miles de conjuntos de datos, podríamos hacer un problema de predicción que básicamente te dice cuál es exactamente el peso de cada objetivo, dado lo que quieres maximizar. En este momento, el árbol que yo presenté hace eso, pero a ver, versión pequeña, donde básicamente te dice cuál función, te dice si alguno es cero, pero no te dice de los otros cuál es el valor exacto que hay que usar. Entonces también eso es parte de lo que nos gustaría hacer en algún punto. Pero sí, en este momento esos pesos los encontramos con el conjunto de validación. Sí, Santiago. Ok. Voy a leer algunas de las que están en el chat antes de preguntar la mía. Ah, sí, qué pena. Dice Carlos Luis Arrieta, muchas gracias, muy buena charla. No entendí mucho el desarrollo matemático, pero en el Qué pena. caso de las radiografías, ¿no se ha probado algoritmos específicos de visión artificial? Sí, bueno, esto es lo que pasa. Primero que nada, conseguir datos acá y de cosas médicas es extremadamente difícil. Y de hecho, no quería entrar en la parte técnica, pero lo voy a decir ahora, que es que para esta cuestión de los rayos X, nosotros los rayos X a los que teníamos acceso son muy poquitos y no nos da, o sea, no, estos modelos necesitan muchísimos datos. Entonces, el truco y lo que hicimos es que, y de hecho tenemos los modelos, estamos pulseándola para que los empiecen a utilizar en los hospitales acá pronto, es que en lugar de utilizar la imagen, lo que estamos utilizando es la descripción en lenguaje que el radiólogo escribió de la imagen, porque esa es más fácil de obtener. Entonces, digamos que en cuanto a tener un modelo con rendimiento práctico en la actualidad para que se pueda usar, no pudo ser con las imágenes porque es muy difícil obtenerlas, pero tenemos en este momento un modelo bastante exacto, tiene, no sé, tenemos tal vez 90% de exactitud, y ya lo hemos validado con diferentes hospitales, donde usando simplemente la evaluación del radiólogo, del rayo X, o sea, la nota que se escribió, entrenamos modelos, y eso sí teníamos mucho más datos. Ok, la siguiente pregunta de Anthony Barahona es, tengo una consulta, ¿cómo determinar una robustez idónea o saber qué es la correcta de acuerdo a lo que se haga? Porque en los experimentos observé distintos números en la robustez y por cierto, muy buena charla.
Muchas gracias. Sí, digamos, hay muchas cosas. Creo que la pregunta específica que él está preguntando es el radio, ¿no? Dependiendo del conjunto de datos, el radio que se permite para la incertidumbre, pues varía y también cómo se sabe cuál es. Entonces, acá lo que hicimos es que, como hicimos experimentos de muchos conjuntos a la vez, tenemos los datos al principio, los normalizamos para que todo esté más o menos como promedio cero y deviación, ¿cómo se dice? Desviación. Desviación 1, y entonces más o menos como para que cuando hacemos una perturbación signifique lo mismo para todos los conjuntos, pero sí es cierto que en este momento lo estamos definiendo con validación, pero en práctica muchas veces cuando, por ejemplo, si se fijan en la literatura de computación, cada conjunto de datos ya tiene un row específico que es como el que se encontró que hace la diferencia. A veces un poquito de ruido ayuda como regularización y te ayuda en la exactitud, pero tal vez vos estés interesado en ataques más grandes. Entonces también depende ahí un poco de la aplicación. La segunda cosa que quería mencionar es que claramente en práctica los conjuntos, las perturbaciones no están en una esfera necesariamente, ¿verdad? Y todo esto se está haciendo buscando esferas, pero por ejemplo hay perturbaciones en cuanto a qué pasa si se rota una imagen. ¿Qué pasa si se le hace más grande o más pequeña? ¿Qué pasa si se cambia la luz? O sea, muchas cosas que en práctica no pueden ser reflejadas con una esfera, pero pasito a pasito. Sí. Ok. Yo tengo 3 preguntas, creo. La primera tiene que ver con la primera cota que encontraron ustedes. Me llamó mucho la atención porque, bueno, me gustaría entender mejor quizás Ajá, que vos decís que la cota les da una... sí. Exacto, aquí, Una ¿verdad? O sea, como que... garantía, una garantía. Sí, correcto, pero digamos, además decías que en algún sentido cambiaba el problema, digamos, que se convertía ahora en un problema como donde cambiabas la función objetivo o algo similar. No, tal vez no entendí Sí, bien esa sí, parte. digamos, la idea es que en lugar de resolver el problema nominal, vamos a minimizar este problema, que es una cota del problema robusto. Ya, Y la parte del certificado que tenía, y déjame ver porque tal vez tengo, al final tal vez lo tenga. Lo que pasa es que en realidad, espera para ver si lo tengo. Ajá, acá. Em, Acá. Cuando nos fijamos en la última capa de la función, recuerden que la forma en la que este modelo hace la predicción es fijándose cuál es la coordenada más grande. Entonces, básicamente las cotas que nosotros encontramos es acotamos las diferencias entre estos dos coordenadas. Y eso lo que quiere decir es que cuando nos buscamos cuál es la coordenada que corresponde a la etiqueta correcta y le restamos la coordenada de una etiqueta incorrecta o como lo tenemos acá, una incorrecta, le restamos la correcta, cuando eso es negativo, nosotros sabemos que no importa qué perturbación, la correcta siempre va a ser la más grande. Entonces, eso es básicamente a lo que me refiero, a que si esta cota superior que nosotros encontramos nos dice qué es lo más grande que las coordenadas incorrectas se pueden volver, eso nos permite ver, ¿existe o no existe un ataque? Bueno, no las dos, pero por lo menos sabemos que si aún con la cota no existe, eso quiere decir que no existe, porque la cota nos da como todavía peor que el peor de los casos. ok, muchas gracias. Y la otra pregunta, bueno, es que ya se nos acabó el tiempo en realidad, Sí, qué pena, así y me tengo que, que ir como ya, pero no, deme, ¿cuál es la última pregunta? bueno, no, entonces tal vez voy a dejar yo mis preguntas hasta acá y darle a Mario, tal vez. No, nada más era que lo puse ahí, que cuando usted optimiza una cota de la función original, usualmente se conoce como mayorización Muchas gracias. Sí. es un método que se usaba Lo- del lo- pruning los y se ha errores usado. de traducción, Mario, son mi culpa. No, es que ya hablamos del método, es que nosotros hemos trabajado eso en el pruning y otra gente trabaja esa idea, que no, en vez de optimizar la función original, optimiza una cota que es más sencillo de mirar, de optimizar y Eso, entonces sí. eso se conoce, no, más bien, para que decir si ese nombre se conoce como mayorización o mayoración o algo así, mayorización o algo así se llamaba. Gracias.
Ok. Bueno, Muchas gracias. Bueno, gracias. si no hay más Muchísimas preguntas, gracias a todos. entonces agradecerle de nuevo a Kimberly, ¿verdad? Por haber estado acá. Y, ¿verdad? Aplausitos. Y Muchas gracias. nos vemos de hoy en 15. Sí, Muchas gracias a todos. gracias, Ah, muchas gracias, bien. Kimberly, por venir y a todos también. Gracias por estar acá. Quería aprovechar un segundo nada más para invitarlos al próximo seminario que es en 2 semanas, que va a ser una profesora de Colombia invitada por Adriana Sánchez. Entonces, ahí les mando el aviso pronto y bueno, también el coloquio de la escuela que es en 1 semana, que ese no estoy seguro, Juan Gabriel les puede dar información si quiere, pero de nuevo, gracias a Kimberly y gracias a todos y a todos por venir. Mil gracias, que tengan buen día. Chao. Buen día. Bueno, Hasta gracias, luego, muchísimas gracias. gracias. Gracias, chao. Hasta luego, colegas.